¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y les traigo la reseña de esta semana. Debo advertirles que el libro que traigo para reseñarles este día es uno sumamente controversial, así que amárrense sus cinturones y vamos a comenzar. Hoy les traigo ante todas y todos ustedes el libro censurado, prohibido, lleno de controversias, quienes en todo el mundo han llegado a odiarlo, pero también a admirarlo y respetarlo bastante. Creo que hoy seré muy prudente en todos los comentarios que haga con este libro, porque creo firmemente que no es un libro cualquiera. Así que les traigo Mi lucha de Adolfo Hitler, llamado también en el idioma original Mein Kampf, aunque debo recordarles que Adolf Hitler quería ponerle como título 4 años y medio de lucha contra las mentiras, estupidez y cobardía. Como bien les mencionaba, este libro fue censurado principalmente por el gobierno alemán, esto para todo el mundo, y los derechos ya, bueno, la historia nos relata que fueron robados porque ni siquiera ellos eran quienes los tenían al principio, pero en Baviera el gobierno bávaro fue quien tuvo los derechos. Esto fue hasta el 2016, porque en diciembre de 2016 fue dictaminado como un libro de dominio público. Por ello es que a partir de 2017 se han vuelto a generar ventas increíbles en todo el mundo, y esto desató una ola de controversia nuevamente, porque muchos decían no tiene que volver a ser editado, no tiene que volver a estar a la venta, tienen que desaparecerlo, y había muchos que defendían podemos leerlo, debemos tener la oportunidad todos de entender una cosmovisión real de primera mano, una fuente histórica que nos permita tener una comprensión mejor de los sucesos y acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el porqué de las razones de las luchas antisemitas y sobre todo el porqué de quienes siguieron a este personaje histórico, Adolf Hitler. Así que creo firmemente que hoy por eso me he tomado el atrevimiento de hacer una reseña de esta magnitud, porque entiendo la dureza y la crudeza de los hechos y acontecimientos que enmarcaron a la humanidad en esa época llena de sangre, llena de dolor, llena de tragedias, pero también entiendo que no hay nada mejor para entender la historia que analizar las fuentes de primera mano. Así que por ello hoy les traigo este libro. Me gustaría analizar de primera mano sus opiniones respecto a la decisión que he tomado de reseñar este libro. Pero bueno, ha llegado el momento de desmenuzar este libro. De entrada vamos a hablar poquito de Adolfo Hitler, porque si quieren que hablemos más de este personaje, eso deben dejarlo en la cajita de comentarios. Adolf Hitler nació en 1889, pero fue hasta 1924 cuando él comenzó a escribir la primera parte de este libro. Esta primera parte la escribió dentro de la cárcel, pero en 1926, ya cuando él estaba fuera, escribió la segunda parte. El primer compendio fue publicado el 18 de julio de 1925 y ya para el 1928 fue publicado los dos tomos juntos. Por ello es que se comprende esa etapa en la que estuvo dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Los misterios más grandes que encierran la controversia total de este libro los he resumido en unas preguntas que les haré a continuación. La primera de ellas es: ¿por qué el Estado buscó de todas las formas posibles censurarlo? Siguiente pregunta: ¿nos conviene a nosotros como lectores y principalmente a los que amamos la historia leerlo para entender mejor los sucesos y acontecimientos? ¿Debería ser prohibido nuevamente? Y la pregunta del billón que ha estado taladrando mi cabeza toda esta mañana: ¿debe ser prohibido algún libro? Por muy bueno, por muy malo o por muy controversial que éste sea. Pero bueno, eso es algo que dejo a su consideración en tanto sigamos desmenuzando este libro. Hubo bastantes elementos en la vida de Adolfo Hitler que inspiraron a este personaje para que escribiera un libro de esta magnitud, pero el principal elemento que él ocupó como inspiración fue el escrito de Henry Ford, llamado El Judío Internacional, en donde él a su vez se había inspirado en los protocolos de los sabios de Sion. Sin duda alguna, eso nos permite entender que su pensamiento no había nacido principalmente con
él como persona, sino que ya había personajes que le antecedían con filosofía muy similar. Como les comentaba, el libro fue escrito en dos partes. En 1924, cuando Adolf Hitler, después de un golpe de estado fallido, había sido encarcelado en la prisión de Ansberg, él comenzó a escribir. Y ahí hay otra lucha entre historiadores, porque unos dicen es que Adolf Hitler sí escribió el libro con puño y letra, y otros dicen no, únicamente él dictaba y otro escribía. La mayoría de historiadores defienden que sí lo escribió de puño y letra, pero también eso es algo que dejaremos únicamente en una posible hipótesis. De entrada, él era muy joven todavía cuando estaba escribiendo, y eso a mí me encantó porque creo que muchos de los consejos o de los escritos que él dejó en esa primera parte del libro hablan de cómo él vivió su juventud y los consejos que él le daba a los alemanes jóvenes. Al principio del libro, ubicándose espacialmente en Viena, él menciona a profundidad el cómo observaba desde su niñez y juventud la vida de los judíos, y él decía, wow, este tiene todo tipo de privilegios, este no tiene ningún problema, este está arrebatándole los derechos a los alemanes, ¿acaso este es un alemán? Y es ahí donde, a partir de su crecimiento y desarrollo que él fue teniendo desde la niñez hasta la juventud, pasando por ayudante de albañil, carpintero, ayudante de arquitecto porque dibujaba para arquitectos, pero también experimentando ese pequeño don que estaba a punto de ser manifestado, que era el don de la oratoria, de el habla, y sobre todo lo que llevó a convertirlo en su momento a el rey o el número uno en temas de demagogia. Así que después de esto podemos analizar cómo él tuvo problemas familiares, se enfrentó directamente a el trato y sobre todo a esa crítica directa que le hizo a su padre, en donde Adolfo Hitler decía, yo quiero ser pintor, yo me gustaría cumplir mi sueño de ser artista, pero nada de esto le sale, y fue sin duda alguna algo sorprendente entender que es lógico, es una autobiografía y Adolf Hitler le maquilló muchísimo sus textos, pero llegas a empatizarte con él a pesar de ser un libro que tiene muchísimos errores gramaticales, que no tiene un peso literario tan grande, porque créanme, él fue buen orador, fue buen dirigente de guerra, esto desde la perspectiva militar, pero sin duda alguna no fue buen escritor. Eso creo que debo advertirles para quienes estén queriendo leer por curiosidad, por temas históricos o únicamente por morbo este libro. Debo admitirles, no es una lectura fácil, hay textos que son complicados de entender, no porque tengan una grandeza literaria, sino porque a veces Adolf Hitler se iba de un lado a otro en las ideas y no comprendías en un mismo párrafo la idea que él quería expresar. Palabras sumamente rebuscadas, oraciones que a veces no tenían sentido, pero precisamente esa naturalidad en su escritura permite que desde el principio nos enganchemos con la vida de este personaje. Por ello también resulta peligroso, porque hay quienes después de leer este libro terminan encariñados de más con Adolf Hitler, y ahí es donde podríamos entender, ¿conviene encariñarse con un personaje histórico así? ¿No conviene? ¿Creemos todo lo que nos ha dicho la historia de bronce? ¿O también hay que revisar a conciencia esos escritos que nos permiten ver una visión de los vencidos? Porque si bien es cierto, esta es una visión de quien en su momento no había sido vencido, pero después buscaron la manera de callar lo que realmente pensaba este personaje. Pasando ya de este tema, vemos cómo él se enfila ya al ejército, en donde él tuvo la oportunidad de participar directamente en la Primera Guerra Mundial, o lo que para ellos fue la mención correcta de este acontecimiento, la Gran Guerra, porque todavía no sabían si iba a haber una Segunda Guerra. Pero participó directamente, y ahí hubo personajes en la milicia que vieron en él mucho potencial de orden, de respeto, de gallardía y sobre todo de gran ideología que él defendía a capa y espada, porque siempre fue un tipo que buscó hacer rebelión, hacerse notar y sobre todo con su gran demagogia poder convencer poco a poco a más gente. Y es ahí en donde llegó un momento en el que sí me causó un poco de zozobra este libro, porque en mi trabajo yo soy orador también, me encanta la oratoria. Lo que hago aquí en el canal es hablar y tratar de contagiarte el deseo y el amor por la lectura. Entonces, cuando él te habla
desde su perspectiva como un amante de la oratoria y de las palabras, las experiencias que él tuvo en los primeros lugares en donde él se paró a hablar en público, ese nerviosismo, esa adrenalina, en algún momento llega uno como orador a identificarse con Hitler y eso realmente es perturbador. Ya para este punto vemos claro ese odio y rencor que Adolf Hitler tiene en contra de dos grupos sociales: los judíos y en total el judaísmo, y también los comunistas, todo el movimiento comunista perpetrado desde el marxismo y todo lo que el movimiento estaba representando en toda Europa y que se regaba en todo el mundo. Adolf Hitler hace una crítica brutal y los menciona a ellos como los causantes de todos los problemas, específicamente de Alemania y de todos aquellos países que estaban en peligro de estos grandes movimientos. Por ello es que ahí es cuando empezamos a notar esa crudeza y rudeza de los principios que estaba estableciendo Adolf Hitler en esa primera etapa de su libro. Ahora bien, ya saliendo de la cárcel, en donde también la historia nos narra que no sufrió porque él tuvo tratos especiales, créanme, hay historiadores que han defendido la idea de que él tomaba hasta su tecito dentro de la cárcel, porque efectivamente el poder político que tuvo, aún siendo un preso político, fue exuberante. Así que ya para 1926, fuera de la cárcel, comienza con la segunda etapa de este libro, en donde ya afila las bases y los fundamentos que establecerían en un futuro no muy lejano ya el Partido Nacional Socialista, porque de entrada él comenzó en este partido como un simple oyente, después como un activista, pero con su agudeza y su certeza laboral, él pudo ser el que estuvo al frente de este partido y a través de este libro pudo escribir los principios y estatutos de lo que ellos defenderían. Ahora bien, muchos de las palabras que él usó en este libro o de las oraciones que hoy las podemos ver muy repulsivas, en su momento muchos ya las usaban. ¿Por qué? Los medios de comunicación ya se expresaban con división de clases sociales, división de razas, y no era tan mal visto como hoy puede pegarnos emocionalmente una expresión de esta magnitud. Ya nos deja claro aquí el programa del partido nazi, pero algo que llamó muchísimo mi atención y principalmente ya en esta segunda etapa del libro fue la descripción del nacionalracialismo, en donde explica los valores fundamentales de su lucha. Y deja claro desde su perspectiva, dándole el beneficio de la duda, que lo que él buscaba era un apego a los valores y a la identidad de cada uno de los personajes o personas que vivían en Alemania, esto dándole un gancho y un plus a quienes estaban leyendo este libro, porque si al principio lograban identificarse con la juventud y el desarrollo laboral, social y sobre todo en el ejército de este personaje, ya cuando él nos habla de esta descripción, creo que es cuando los alemanes pudieron en su momento, quienes lo siguieron, porque no puedo generalizar, pero quienes lo siguieron pudieron todavía identificarse más con Adolf Hitler. Porque en esta descripción les hablaba de honor, lealtad, culto a la sangre, libertad espiritual, principios de la elevación y la autosuperación personal, además de un socialismo ético y esa lucha constante de valores y principios. Ya nos deja claro ese antisemitismo brutal y ferviente, así como ese odio repulsivo al comunismo y a todos aquellos que practicaban estas ideologías. Aquí me encontré con un dato perturbador increíble. En algún momento en el libro menciona la comparativa que él realiza entre qué podría pasar con Alemania si no defiende su sangre, si no defiende sus principios, y las consecuencias que el no defender tu sangre ha causado a lo largo del mundo. Y hace una comparación en donde observa territorio americano y él compara la diferencia que existe entre las 13 colonias que conquistaron el norte de América, en donde también hubo una masacre increíble, y él la admira, y esto comparándolo directamente con la invasión española a territorio que hoy conocemos como mexicano o centroamericano, en donde hubo
una mezcolanza de razas, y él defendía, no, para que alguien pueda ser potencia mundial, deben acabar con todos de raíz, porque si te mezclas entonces serás débil, no serás raza aria, lo que él consideraba que los alemanes eran. Lo que, resumiéndolo en una sola oración, Hitler buscaba por medio de este libro concientizar a sus compatriotas alemanes que el camino correcto era erradicar las culturas inferiores. Ahora voy a mencionar otros datos interesantes que a mí me llamaron mucho la atención. Cuando salió por primera vez este libro, casi nadie lo peló. Y de hecho, los pocos que compraron este libro, pues únicamente fueron por morbo o por curiosidad. Pero cuando se anunciaba que el futuro Reich, el futuro jefe de jefes, iba a ser Adolf Hitler, entonces, ahora sí todo mundo quiso tener este libro en sus manos. Ya para 1933, cuando Adolf Hitler llega al poder, entonces ahí fue un caos total. Porque en todas partes, cualquier empresa, para quedar bien tal vez con Adolf Hitler, te regalaban el libro si entrabas a trabajar con ellos, te regalaban el libro por cualquier obsequio, si te casabas te decían, órale, ten tu libro. Cabe mencionar algo que ahí es algo que llamó mucho mi atención. En el libro mencionaba que un joven no podía meterse en ambientes de política si mínimo no tenía 29 años, y no había tenido preparación militar. Pero bueno, regreso a este otro asunto. A todo mundo le hacían llegar sus libros, y es aquí donde también me di el tiempo para analizar si toda la gente al recibir su libro lo leía. Y no es cierto, había muchos alemanes que recibían su libro y ahí lo dejaban, siendo ese uno de los más graves errores que cometió toda la sociedad que tuvo en sus manos ese libro. ¿Por qué? Porque era un grito de alerta de lo que venía, era una introducción de lo que podía suceder si Adolf Hitler llegaba al poder, la ideología que él estaba empleando desde años atrás y que muchos dejaron pasar desapercibida. Como las ventas antes de que Adolf Hitler llegara al poder ya habían crecido, para 1930, 3 años antes de que él llegara al poder, las ventas se habían disparado de una manera increíble. Solo la Biblia superaba en ventas este libro, esto en Alemania, pero esto generó también que Adolf Hitler pudiera obtener muchísimo recurso económico. Esto le dio la oportunidad de renunciar a su cargo como canciller previo al 1933, en donde él ya tuvo el poder absoluto, pero también tuvo la economía para mantener el Partido Nacional Socialista y todo lo que en su momento ese partido político necesitaba. Entonces la influencia y el poderío que tuvo este libro es trascendental en la historia, no solo de Adolf Hitler, sino de su partido político, de Alemania y para el mundo entero. Por ello es que hoy considero que es un libro que sin duda alguna no podemos tomarlo a la ligera. Y es aquí donde viene el momento reflexivo en este video. Amigas, amigos, este fue un libro prohibido, pero creo que debemos entender que si fue prohibido es porque Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, démonos cuenta de algo. El comunismo, en su extremismo, si así podemos llamarlo, también ha causado muchísimas muertes. La mala interpretación religiosa también ha causado muchísimas muertes. Y hoy por hoy son pocos los libros que han causado rebelión tremenda, que son censurados. Muchos de ellos simplemente se dejan en el olvido, pero sin lugar a dudas, fue realmente criticado y sobajado de la peor manera posible. No voy a meterme a más detalles porque eso lo dejaré para posibles videos posteriores. Esto, claro, dándole lugar a las recomendaciones que ustedes me hagan, pero creo que aquí pondremos en tela de juicio. Hay muchos libros que mencionan, que defienden a capa y espada que el tema del Holocausto y los campos de concentración simplemente fueron una red tejida por los vencedores, pero también hay muchos historiadores que defienden que todas esas muertes fueron ciertas. Lo real es que se causó muchísimo dolor en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Lo verdadero es que Alemania sufrió bastante y eso trajo sufrimiento para todo el mundo, pero desde mi muy particular punto de vista creo que es interesante analizar
varias fuentes antes de poder emitir un juicio crítico o nuestra opinión. Hoy por hoy se habla de todo acerca de este libro, hoy por hoy se habla sin mucha responsabilidad de cualquier hecho o acontecimiento, y creo que analizar fervientemente los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el personaje principal que fue Adolf Hitler, por medio de su libro más cercano y su autobiografía, que sin duda alguna trae datos interesantísimos desde el punto de vista histórico, y esto con fines de una conciencia crítica, histórica y social, es trascendente. Hoy por hoy en todo el mundo, y América Latina no es la excepción, mucho menos México, pero hay movimientos, claro, son movimientos pequeños, pero están ahí, están vigentes, y estos movimientos retoman principios fundamentales de la ideología y filosofía nacional socialista para que hoy por hoy defiendan ellos sus ideales. Así que ese es un tema que no podemos dejarlo en el abandono. Otra cosa que quiero mencionar: en el siglo XX hasta nuestros días hemos vivido movimientos increíblemente brutales. Quiero mencionar únicamente dos. En el sur hemos vivido el madurismo, que ha estado en el ojo del huracán por los ojos de todo el mundo. Asimismo, también podemos hablar de Norteamérica, en donde ha habido un peso xenofóbico de una manera tremenda, en donde guerras han tenido lugar, pero que han estado encerradas por mucha incertidumbre y por muchas dudas. Hoy por hoy la República Mexicana también debe tener cuidado, porque una de las frases que usa el Ejecutivo es la siguiente: hay que cuidarnos de nuestros enemigos de fuera y hay que acabar con ellos para que podamos tener libertad verdadera en el país. Así que, ¿de qué tipo de ideología estamos hablando? Hay que observar claramente lo que nos acontece, los hechos y sucesos que están pasando en el mundo entero, para que no repitamos una historia similar, no repitamos errores que se han cometido a lo largo de nuestro caminar en este planeta Tierra por los humanos. Así que, amigas, amigos, revisar la historia nos hará liberarnos de esa condenación que tengamos hacia repetirla. Termino con lo siguiente: el odio es uno de los sentimientos y emociones que están inmersas e implícitas en todo ser humano. Todos en algún momento hemos sentido odio, pero hay un trecho entre el odio y la agresión. Creo que es ahí donde debemos tener mucha responsabilidad. No quisiera yo recomendar este libro si alguien va a hacer que ese odio crezca y termine en agresión, pero sí quiero recomendarlo para aquellos que tengan la convicción crítica de poder analizar un hecho y acontecimiento histórico a partir de una fuente como esta. Ahora bien, también quiero dejar claro algo. Creo que desde mi muy particular punto de vista no estoy de acuerdo con que algún tipo de Estado o gobierno quiera decirnos qué leer y qué no leer. Creo que es ahí donde nuestra conciencia crítica tiene muchísimo peso, pero también mucha responsabilidad al saber qué estamos estudiando, qué estamos leyendo, y todo esto encaminarlo para un bien común. Hay que tomar los elementos buenos, los elementos que nos sirvan, pero tampoco hay que fanatizarnos con alguna ideología, sea derechista, sea izquierdista, sea lo que sea. Tengamos mucho cuidado con todas las ideologías modernas que hoy nos rodean. Hoy la educación que esté alejada únicamente de emocionalismo es nuestra mejor arma. Por ello es que la lectura es un elemento básico en ese crecimiento educativo que tengamos como sociedad, para que podamos hacer de un lugar mejor. La censura y el tabú no son el camino, pero tampoco lo es el libertinaje. Amigas, amigos, hasta aquí la reseña de esta semana. Yo soy Rodo y me encantaría que se agregaran a todas mis redes sociales, que les dejaré en la cajita de la descripción. Asimismo, me encantaría que pudieran dejarme sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias sobre más libros acerca de las guerras mundiales, y sobre todo de este tipo de personajes que han estado en el ojo del huracán, que han sido sumamente controversiales. Si quieren que sigamos hablando de Adolf Hitler, si quieren que hablemos de alguien en especial, vamos a hacerlo. Pero en tanto los invito a suscribirse, darle clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones en tiempo y forma. Y no olviden, este es su canal.